Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en las diferentes plataformas, televisión y redes sociales y mi app cnclaunion.com.co. Oiga, reflexionar o evangelizar la palabra de Dios es muy difícil. Es muy difícil reflexionar sobre la palabra de Dios. Y no es porque la palabra de Dios sea difícil de entender o difícil de comprenderla. No, sino porque es muy difícil que las demás personas escuchen. Eso es lo complicado de las reflexiones. Yo hago la reflexión, evangelizo y evangelizo de acuerdo a la doctrina de Cristo. Porque yo no me salgo ni asalto ningún versículo o capítulo, no, me dejo guiar por la palabra de Dios, porque así lo ordenó Jesucristo en Mateo 28:19. Vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer o a guardar todo lo que yo les he mandado, porque el Señor no dejó nada escrito, ni dejó nada que no se pudiera cumplir. Todo lo que dejó escrito lo dijo para que se cumpliera al pie de la letra. Hasta la última tilde y coma de la palabra se va a cumplir. Pero la dificultad es que el que escucha la palabra de Dios cree entender a Dios desde su perspectiva, desde su propia sabiduría. Y cuando Dios le dice algo, inmediatamente él analiza la situación de otra manera, tergiversando la escritura. Y entonces él cree tener la razón. Ayer hablaba yo con un caballero que aprecio mucho y entonces le hablaba a él de el matrimonio, o el matrimonio no, de la unión de parejas libres, o que se casan por lo civil, pero no se casan por lo católico. Y el caballero me decía: César, es que Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que es piadoso, Dios. Y yo le decía: no, mijo, no, usted lo está analizando mal. Dios es un Dios misericordioso y piadoso solo para con quien le obedece su palabra, no más. Si una persona está en fornicación y lleva 20 años viviendo en fornicación, 30 años viviendo en fornicación, se casó por lo civil y está viviendo lo más de bueno, lleva 20, 30, 40 años y vive lo más de bueno, y en un matrimonio civil está viviendo en fornicación. Puede vivir 100 años y ser feliz en los 100 años esa parejita, pero para Dios fornicación es fornicación. Pueden haber sido felices toda la vida, pero para Dios fornicación es fornicación. Aquí no hay que discutir nada, mijo. Por lo tanto, si la palabra de Dios dice que un hombre que conviva con una mujer sin haber sido casados está fornicando y es un pecado mortal, es un pecado mortal. Pero es que ellos vivieron buenos y incluso mantenían yendo a misa y todas esas cosas. No comulgaban porque no podían comulgar, pero vivían muy bueno. Mijo, eso no sirve para nada, mijo. La palabra de Dios los juzga, ya los condena. Y eso es lo que yo les quiero dar a entender a ustedes, que si usted interpreta la palabra de Dios a su propia manera, no está llamado a la salvación, está llamado a la condenación. Por eso es que Pedro escribe y dice: la palabra de Dios no es de libre interpretación, porque hay personas indoctas y faltas de fe que tuercen las escrituras para su propia condenación. A usted de nada le sirve decir: venga, es que yo me casé con una mujer, pero vivimos 3 años, bueno, y el resto llevados del berraco, entonces yo me separé y más bien me conseguí otra, y con esa otra vivo más bueno. Con esa sí me entendí. Llevamos 20 años viviendo bueno. En cambio, con la que me casé por la iglesia, no, eso era pelea tras pelea. Y ahorita que me conseguí esta, con esta sí voy a misa, participo de la Semana Santa, no faltamos a ninguna reunión de la iglesia, pero estamos viviendo en adulterio. Adulterio es adulterio, papá.
20 años viviendo bueno en adulterio. Adulterio es adulterio, mío. Eso no sirve para nada. Decir que voy a misa cada 8 días. Es que mi Dios me va a entender porque tuve hijos con esta relación y entonces mis hijos... No, mijo, eso no sirve para nada. Yo quiero que lo entiendan. Que la palabra de Dios es una y eso se cumple hasta la última tilde y coma de la palabra. De resto eso no sirve para nada, muchachos. Yo esto que digo lo digo de una forma muy dura. Pero si yo no les logro hacer entender a ustedes que lo que está escrito en la palabra se cumple hasta la última tilde y coma la palabra, ustedes van a seguir creyendo y dibujándose a un Dios perfecto, omnipotente, poderoso, rico en misericordia y piedad, pero haciendo lo que les da la gana a ustedes. Y eso no es así. No es así, muchachos. Ya la palabra está escrita y se tiene que obedecer al pie de la letra. Solo Dios tiene misericordia para el que se arrepiente de sus pecados y obra en rectitud para Dios. A ese Dios le perdona sus pecados, habiendo sido malo toda la vida, pero en el último minuto se arrepintió, se confesó, comulgó, murió para la eternidad, murió para Dios. Está vivo en el cielo. Espero que entiendan todo esto. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos, porque el evangelio de hoy es así parecido. Persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El santo evangelio de hoy es muy lindo. Primera lectura es del libro de Jeremías 17, 5, 10. Maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor. Esto dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia, habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo. El Señor examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres, para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Palabra del Señor, te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué impresionante es analizar apologéticamente un texto como este. Hay muchas cosas para referenciar. Primero voy a decir algo. Dice aquí, Jeremías capítulo 17, del 5 al 10. Ahí ya tenemos algo para analizar. El mensaje que nos está diciendo es de Jeremías 10, del capítulo 17, pero del versículo 5 al 10. ¿Y qué pasó del versículo 1 al 5? ¿Qué pasó con el versículo del 1 al 5? ¿Qué pasó? ¿Por qué Jeremías dijo esto? Maldito el hombre quien confía en el hombre y no pone sus fuerzas en Dios. Porque habríamos que analizar esa situación. ¿Qué pasó del 1 al 5? ¿Qué es lo que más está diciendo Jeremías que luego termina diciendo esto? ¿Y por qué hasta el 10? ¿Por qué no siguió más para adelante? Porque aquí hay un contexto que debemos analizar. En los tiempos de Jeremías el profeta, el rey Osías era un rey que se volvió como el rey Saúl. Solo pensaba en sus riquezas. Solo pensaba en ser ostentoso. Solo pensaba en honrar a Dios de palabra, pero su corazón, lejos de Dios, no obedecía a Dios. Solo pensaba en la ambición del poder, del dinero y del ser prepotente. Y por eso los sacerdotes que él tenía le decían cosas que le agradaban a Osías, pero que estaban lejos de Dios. Por eso todo lo había puesto en sus manos. Osías confiaba en sus manos. Me hizo recordar este momento al nihilismo de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche, un filósofo,
sacó una teoría. Dios está muerto. Dios no existe. Todo lo que yo hago es gracias a mí, a mis manos, a mi fuerza, a mi poder. Si yo no me levanto a trabajar en la mañana y lucho por mi vida, nadie me va a traer la comida a la casa. Y pone todas sus fuerzas en sus manos. Eso le pasaba al rey Osías. Todo estaba puesto en sus manos y su corazón se alejó de Dios. Y escuchaba a los sacerdotes que él tenía o a sus confidentes o consejeros que le daban razones pero terrenales, pero jamás ninguno de esos consejeros le daban: venga, mijo, regrese a Dios, vaya a Dios, que Dios es el camino. No, él confiaba en sus fuerzas, en sus manos, en su ostentación, en su dinero, en su poder. Y por eso Dios le manda a decir con Jeremías esto que acabamos de leer. Vamos a leer esa primera parte apologéticamente. Esto dice el Señor, diciéndole Jeremías a Osías, el rey: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Y ya Osías estaba empezando a tener dioses, alejando su corazón de Dios, y por eso Dios le manda a decir: maldito el hombre que confía en el hombre y pone sus fuerzas en sus criaturas, en su gente, en sus amigos, en lo que tiene. Maldito ese hombre. Y agrega, será como un cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia, habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. ¿Y qué le pasó a Osías? Si nosotros leyéramos toda Jeremías o viéramos la película, nos vamos a dar cuenta que Dios va a mandar a Israel a un rey extranjero, que es Nabucodonosor. Y Nabucodonosor va a entrar con su legión, con su pueblo, con sus soldados, y va a esclavizar a Israel, a Jerusalén, y se los van a llevar para Babilonia. Por eso Dios dice: será como un cardo. ¿Y qué le pasa al rey Osías? El rey Osías, que no quiso escuchar el consejo de Jeremías, entonces luego entra Nabucodonosor, él trata de escapar del yugo de Nabucodonosor y es atrapado, él, sus generales y sus niños. Y cuando Nabucodonosor llega y los coge, entonces los reúne y les dice: ¿quiénes son estos niños tan lindos? Y son mis hijos, dice el rey Osías, son mis hijos. Y él mismo cogió y mató a sus niños delante del rey. Será como cardo en el desierto donde no le cae la lluvia, y le mató a sus niños delante de él. Ustedes se imaginan que le maten a uno sus hijos delante de uno, una cosa impresionante. Y luego Osías, dice el Nabucodonosor, ¿y qué es lo que dice Jeremías? Dice que por tus manos no correrá la sangre de Osías, y él mismo le quemó los ojos para que Osías quedara ciego. Le quemó los ojos. Por eso dice, y está escrito aquí: será como cardo. Será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia, habitará en un árido del desierto, tierra salobre e inhóspita. Eso le pasó al rey Osías, profecía de Dios en Jeremías. Pero dice la otra partecita hermosa: bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Bendito todas personas que dejan que Dios actúe en sus vidas, que sea Dios el que actúe en todos ustedes. Y agrega: será como un árbol plantado junto a la acequia, al agua, que alarga la corriente sus raíces, no teme la llegada del estío, su follaje siempre será verde, en año de sequía no se quitará ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. Bendito todas las personas que ponen sus fuerzas en Dios y confían en el Señor. Los protestantes tienen un error aquí bastante terrible.
Lo voy a decir porque lo dije al principio. Cuando ellos leen este pasaje bíblico, maldito el hombre que confía en otro hombre, y ellos creen que es que ponen sus fuerzas en un sacerdote y que por eso ellos no se van a confesar con un sacerdote, porque la palabra dice maldito el hombre que confía en otro hombre, interpretando mal las escrituras, porque a eso no se refiere este pasaje bíblico. Y ellos interpretan que maldito el hombre que confía en otro hombre, queriendo decir que yo por qué voy a ir donde un sacerdote que es un pecador igual que yo y voy a poner mis fuerzas sobre él, sabiendo que él es un hombre común y corriente y es un pecador. Malinterpretan las escrituras para su propia condenación. Y agregó aquí: nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Yo, el Señor, acusaré, alabaré o endulzaré o levantaré a los que se comportan bien y castigaré a los que se han alejado de mí. Es lo que hoy el Señor nos dice en esta primera lectura. Vamos a leer el Salmo. El Salmo 1 se parece mucho a esta lectura. Me pregunto yo, ¿qué fue primero, el Salmo o la lectura de Jeremías? ¿Quién escribió primero? ¿El Salmo? ¿Quién lo escribió? ¿Primero fue el Salmo o primero fue Jeremías? El caso es que coinciden. Y el Salmo no lo escribió Jeremías, digo yo, no sé si hasta a lo mejor el Salmo sea escrito por Jeremías, no sabría decirle. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Este salmo, dejémoslo en este último pedacito que es el resumen de todo. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. En eso se resume este texto bíblico que es el Salmo. Benditos los hombres que obedecen a Dios, malditos esos hombres que ponen sus fuerzas en sus cosas. Vean, un hombre rico es muy difícil que ame a las dos personas, o a Dios o al dinero, porque aborrecerá una y amará al otro. Por eso es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Ya Jesús lo manifestó, porque los ricos son más apegados al Dios dinero. Conocí una historia, no recuerdo quién sacerdote fue el que la contó, sería el padre Oscar, no recuerdo, y decía, sería el padre Nixon, no recuerdo. En Cartago Valle había un señor que era dueño, dizque de muchas propiedades en Cartago. Y resulta de que ese caballero entró en una enfermedad terminal, creo que tenía cáncer, es lo que manifiesta el sacerdote. Esto lo estoy diciendo porque fue un sacerdote el que lo dijo en una misa o algo así. Y este caballero le llegó el último día de su vida. El último día de su vida estaba a punto de perecer. Y la esposa o alguien le llamó a un sacerdote para que se confesara en el último día de su vida. Se confesara porque ya estaba en su lecho de muerte. Y llegó en el momento el sacerdote. Y el caballero le pusieron al pie dos soluciones. Afuera está el sacerdote, pero también está el contador de sus propiedades. ¿A cuál de los dos vas a recibir? Y este hombre, en vez de haber recibido al sacerdote, dijo, dígale que pase el contador de las finanzas para que me dé cuentas de quienes me deben. Y en ese instante murió. Tuvo la oportunidad de salvarse,
de salvarse, ¿qué tenía que hacer? Recibir al sacerdote, confesarse, recibir la Eucaristía y si hubiese salvado su vida. Pero puso sus fuerzas en el dinero, puso sus fuerzas en las cosas terrenales. ¿A dónde fue a parar este caballero? Si me está viendo algún familiar de Cartago, no quiero juzgar ni condenar, pero ¿a dónde fue a parar este caballero? No creo que haya ido a parar al reino de Dios, pues tuvo la oportunidad de arrepentimiento delante del sacerdote y no lo dejó pasar, dijo que pasara más bien el contador. Entonces esto es una situación muy dura cuando estas palabras salen. Bendito el hombre que pone sus fuerzas en Dios, maldito el hombre que pone sus fuerzas en las cosas terrenales. Y vamos a leer el Evangelio que es el culmen de todo lo que hemos dicho. Y es que Jesús nos da una parábola. Lucas 16, 19, 31. Recibiste bienes y Lázaro males. Ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Mucha atención a quién le va a hablar Dios. Mucha atención. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, no a los discípulos, no al pueblo, a los fariseos, a los que se sentaban en la cátedra de Moisés y no vivían sino por el deseo de atesorar, acumular riquezas con el diezmo. Solamente hablaba a los fariseos. Esto va para los ricos, esto va para los malos católicos y esto va para todos los protestantes, para todos. ¿Qué dice el Señor en su parábola? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan las llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los que me han estado siguiendo, ustedes se acuerdan qué fue lo que yo les dije al principio. Qué difícil es predicar la palabra de Dios. Qué difícil es reflexionar, qué difícil es evangelizar la palabra de Dios, qué difícil es. Y les dije, y no que retrocedan. Y no es que sea difícil, sino que hay personas que no quieren escuchar la palabra de Dios si no la quieren obedecer. Es eso lo que nos está diciendo acá al final de este texto. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Y aquí tenemos dos cosas, voy a meterme en ese medio. Yo estoy predicando la palabra de Dios, evangelizando. No quieren escucharme a mí, sabiendo que César Arias está pronunciando la palabra de Dios. Mucho menos quieren escuchar a un Jesucristo resucitado.
Ellos saben que resucitó Jesucristo. Todos hemos escuchado que resucitó Jesucristo para darnos vida eterna. Pero no quieren escuchar ni a César, menos van a escuchar a Jesucristo. Menos. ¿Por qué no lo quieren escuchar? Porque ellos creen que Jesucristo resucitó y nos va a dar vida eterna a todos. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y es un mal concepto de la Biblia. Dios quiere y hay misericordia para los que se arrepientan de sus pecados, no más. No para el mundo entero. Si usted no obedece, no hay redención para usted. Y puse dos ejemplos al principio, uno de fornicación y uno de adulterio. El de fornicación lleva 40 años viviendo lo más de bueno con esa esposa y vivía y no ha tenido problemas y no quiere casarse porque vive muy bueno así. Y llevan 40, 30, 50 años viviendo amancebados. Fornicación, muchachos. No quieren escuchar a Jesucristo para que los salve, porque es pecado mortal. El que vivió en adulterio, el que vive en adulterio, 5 años vivió mal con la esposa y se alejó y consiguió una, llevan 20 años viviendo rejuntados en adulterio. Van a misa, participan de la misa, van con los niños que han procreado, se van a misa los domingos, a las 10 de la mañana asisten con los niños a misa, es una felicidad, pero creen que Dios va a tener misericordia de ellos, porque aunque vivan en adulterio, Dios los va a perdonar. Y la palabra de Dios dice que no, que el que vive en adulterio, vive en adulterio. Así muera feliz con la esposa, con los niños y todo. Dios no va a tener esa misericordia que todo el mundo espera. Y no quiero ponerme en el poder de Dios. Pero es que la palabra de Dios se va a cumplir hasta la última tilde y coma de la palabra. Se va a cumplir. Y la palabra de Dios dice que si una persona, Jesucristo, lo voy a decir para que ustedes no crean que es palabras mías, le preguntan al Señor, ¿es lícito separarse o divorciarse de su esposa? Y el Señor dijo, ¿qué está escrito al principio? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y por eso le dicen, entonces no es bueno divorciarse. Entonces mejor no casarse. Sí, Moisés les permitió que se divorciaran por la dureza de ustedes, pero yo les digo a partir de este momento que el que se divorcie de su mujer y se una a otra persona comete adulterio. Si el hombre se une y se une a otra mujer, comete adulterio. Y si la mujer se separa y se une a otro hombre, comete adulterio. Eso está dicho. Eso es palabra de Dios. Eso no es palabra de César Arias. Si Dios lo dijo, eso se cumple. Aquí no se puede quitar una tilde o una coma. No, Dios va a tener misericordia de mí. Eso es mentiras, muchachos, eso es mentiras. Si usted no se arrepiente de ese pecado, eso es mentiras, mijo. Eso es mentiras. Y aquí nos pone un ejemplo triste, terrible. El hombre Epulón puso sus fuerzas en su riqueza. Se banqueteaba, vestía de púrpura y de lino y murió. Y humillaba al pobre Lázaro que sufría, tenía hasta llagas en el cuerpo, comía de las migajas que tiraba el rico. A veces el rico le tiraba hasta los perros para que no se comieran ni siquiera las migajas. Y sufría Lázaro acá. Y por eso cuando muere Lázaro, inmediatamente llegan ángeles y se lo llevan al cielo. Pero muere el rico y es enterrado y va derechito al infierno. ¿Y qué va a pasar? Lo que Dios ha dicho, que el que no cumple ni obedece las palabras de Dios, se va para el infierno. Quien no obedece los mandatos de Cristo, se va para el infierno. Y está escrito de esa manera. No padre Abraham, pero, a ver, vamos a buscarlo más atrás para que no piensen que es mío. Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a sus males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado.
Y además entre vosotros y nosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar de aquí para allá no pasen, ni los de allá para acá no pasen. Te ruego entonces, Padre, que le mandes a mi casa, a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Y Abraham les dice: allá tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Ahí es la palabra de Dios. Yo ya la estoy diciendo. Estoy leyendo lo que Moisés, lo que el libro de Jesucristo en Lucas, a ver en qué texto es este. Aquí, Lucas 16, 19, 31 está diciendo, si es palabra de Jesucristo, eso se cumple. Ahí tienen a Moisés, ahí tienen a los profetas, ahí tienen a los evangelistas, ahí tienen incluso a César Arias, que les está hablando la palabra. Si ustedes no obedecen esta palabra, ustedes se condenan. Ahora pregúntenme si yo soy salvo, porque algunos están diciendo, ¿y este qué se cree? Pregúntenme. No me considero salvo. Si yo no obedezco esto que acabo de decir con mi boca y mis labios, yo, César Arturo Arias, me condeno. Porque esto no es que pues yo predico para allá y para acá nada. Oigan a este, eso va para allá y para acá. Por eso termino diciendo esto: un sacerdote, que es el que levanta la Eucaristía, levanta la copa, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, y luego, después de haber hecho esto, va a violar a un niño, se vuelve pedófilo y todas las cosas, ¿se va a salvar? Oigan a estos. No, papá. Un sacerdote es juzgado severamente cuando se está revestido de Cristo para perdonar pecados, está revestido de Cristo para levantar la última cena, el cuerpo y la sangre de Cristo, está revestido de Cristo, y luego va a salir a pecar, a cometer ignominias en el mundo y cree que por eso se va a salvar. Oigan a este. No, mi hijo, se salva más fácil el rico de Pulón, que ya está condenado, porque al menos el sacerdote ha leído este texto en el día de hoy, y si no lo pone en práctica, también el sacerdote prueba candela. Esto es para todo mundo, mi hijo. Espero que hayan escuchado la palabra de Dios y la pongan en práctica. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.